¿Cómo están mis queridos niñas y niñas? Vamos a seguir conociendo doctrinas y convenios y vamos a seguir conociendo a nuestro profeta José Smith. Esta clase de hoy corresponde a las siguientes escrituras. Hoy vamos a hablar de José Smith historia desde el versículo 27 al 65 y doctrinas y convenios 2. Pero vamos a empezar con José Smith historia y vamos a empezar a hablar de un principio muy importante como es la oración. En los versículos de la historia de José Smith, capítulo 1, versículos 28 y 29, aquí habla este joven José, habla de lo imperfecto que era, de después de haber visto al padre y al hijo, de las situaciones que vivió, porque era un jovencito, tenía 14 años. Y él dice en el versículo 28 algunas cosas, dice: me vi sujeto a toda especie de tentaciones y juntándome con toda clase de personas, frecuentemente cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana. Me da pena decirlo. Me condujo a diversas tentaciones que eran ofensivas a la vista de Dios. Y porque era un joven alegre, era un joven de temperamento natural, era alegre, ¿ya? Y como consecuencia de estas cosas, dice en el versículo 29, solía sentirme censurada a causa de mis debilidades. Él estaba preocupado, él estaba muy preocupado de cómo él debía ser, cómo debía comportarse, porque él era un llamado por Dios. Entonces, tenía dudas con respecto a él, cómo tenía que comportarse, cómo tenía que ser, ¿ya? Entonces dice, como consecuencia de estas cosas solía sentirme censurado a causa de mis debilidades e imperfecciones. De modo que por la noche del ya mencionado día 21 de septiembre, después de haberme retirado a la cama, me puse a orar, pidiéndole a Dios Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias y también una manifestación para saber de mi condición y posición ante Él, porque tenía la más absoluta confianza de obtener una manifestación divina como previamente la había tenido. Este joven se encuentra en este minuto complicado. Él sabía que a veces cometía errores sin quererlo, un joven humano y un jovencito, se equivocaba, se olvidaba de muchas cosas, ¿cierto? Y él volvió a la fuente de todo, volvió a orar. Y en su oración, ¿qué es lo que hizo? En su comunicación con el Padre Celestial, él pidió perdón por la manera en cómo se comportaba y pidió guía. Él quería una guía para comportarse mejor, para ser un buen ejemplo. Eso es lo que él pedía. Por lo tanto, él acudió a nuestro Padre Celestial para pedir perdón y pudo orar para ello, ¿ya? Él quería saber cómo estaba su posición, qué pensaba Dios de él, ¿ya? O qué quería saber. Y él sabía que no era perfecto, aunque era un llamado de Dios, ¿ya? Pero él se sentía extraño con respecto a los errores que cometía. Él estaba preocupado, ¿ya? Yo creo que esta escritura es bien importante porque nos habla de que él siempre recurrió al Padre en oración. Él nunca dejó de orar por una u otra cosa. Él siempre estaba orando, ¿ya? Luego, del versículo 30 al 54, hay tres cosas importantes aquí. Primero, él, ¿cierto?, está orando y aparece una luz en su cuarto. Y aparece un mensajero celestial, el ángel Moroni, ¿ya? Aparece a él y le conversa y les da algunas instrucciones y lo conoce. Y mire lo importante, el ángel Moroni lo conoce porque dice en el versículo 33, me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones, tribus, lenguas, se tomaría mi nombre para bien y para mal, o sea que se iba a hablar bien y mal de mí entre todo el pueblo. Le habló de un libro. En el versículo 34 dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, de América, así como el origen de su procedencia, que venían, ¿cierto?, de Jerusalén, la familia de Leí,
También declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno, cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes. Ahí le habla de, cierto, del Evangelio restaurado, que él iba a sacar a luz, que José Smith iba a sacar a luz. Él se aparece, cierto, a José Smith esa noche largamente varias veces, ¿ya? Él se aparece 3 veces durante la noche y le da instrucciones y le vuelve a repetir lo mismo seguramente para que a él no se le olvide y vaya recordando las cosas, ¿ya? En la última vez, en la tercera vez, al irse, se da cuenta José Smith que suena, cierto, canta el gallo, por lo tanto amaneció, pasó toda la noche conversando con Moroni, ¿ya? Y se levantó sin ganas porque no había dormido nada en toda la noche. ¿Ya? Se sintió raro y fue a trabajar igual porque él trabajaba en el campo junto a su padre. Y dice en el versículo 48, ¿ya? Poco después me levanté de mi cama y de costumbre fui a desempeñar las faenas necesarias del día, pero al querer trabajar, como en otras ocasiones, hallé que me había agotado a tal grado las fuerzas que me sentía completamente incapacitado. Mi padre, que estaba trabajando cerca de mí, vio que algo me sucedía y me dijo que me fuera a casa. Partí con la intención de volver a casa, pero al querer cruzar el cerco para salir del campo en que estaba, se me acabaron las fuerzas, caí inerte hacia el suelo y por un tiempo no estuve consciente de nada. ¿Ya? A lo mejor fue un desmayo de él. Y lo primero que recordó fue una voz que le hablaba nuevamente llamándolo por su nombre. Miró hacia arriba, en el versículo 49, a la altura de mi cabeza, y vi al mismo mensajero rodeado de luz como antes. Entonces me relató otra vez todo lo que me había referido la noche anterior y me mandó ir a donde mi padre y hablarle acerca de la visión y los mandamientos que había recibido. Le vuelve a repetir lo mismo, pero le pide que le vaya a hablar al papá, que le hable con respecto a la visión que había tenido. José Smith, obedecí, dice, y regresé a donde estaba mi padre en el campo y le declaré todo el asunto, le contó todo. Me respondió, su padre me respondió que era de Dios y me dijo que hiciera lo que el mensajero me había mandado. ¿Y qué es lo que el mensajero le había mandado? Moroni le había mandado que fuera al lugar donde estaban las planchas. Se lo describió. Y se lo describió tan bien que cuando José Smith fue al lugar, lo reconoció inmediatamente y lo encontró, ¿ya? Y dice en el versículo 52, habiendo quitado la tierra, conseguí una palanca que logré introducir debajo de la orilla de la piedra y con un ligero esfuerzo la levanté. Miré dentro de la caja y efectivamente vi allí las planchas, el urín, el tumim, el pectoral, como lo había dicho el mensajero. Encontró todo lo que le había dicho el mensajero. En ese intertanto, él intentó sacarlas. Pensó que podía hacerlo. Pero miren lo que pasa en el versículo 53. Intenté sacarlas, pero me lo prohibió el mensajero. Y de nuevo se me informó que aún no había llegado la hora de sacarlas, ni llegaría sino hasta después de 4 años. A partir de esa fecha, pero me dijo que fuera a ese lugar precisamente 1 año después. Versículo 54. De acuerdo con lo que se me había mandado, acudía al fin de cada año. Todos los años José Smith recibió instrucción, dice. Y en cada ocasión me encontraba allí el mismo mensajero. O sea, él se encontraba con Moroni nuevamente todos los años. Y en cada una de nuestras entrevistas recibía de él instrucciones e inteligencia concerniente a lo que el Señor iba a hacer y cómo y de qué manera se conduciría su reino en los últimos días. Durante 4 años José Smith fue al mismo lugar. Durante 4 años estuvo con Moroni. Durante 4 años recibió toda la instrucción, ¿ya? Toda la preparación que él necesitaba para restaurar el Evangelio verdadero, para sacar a luz el libro de Mormón. Él se preparó, él tuvo la preparación necesaria durante todo ese tiempo. Y por ello es importante que cada uno de ustedes, junto a la familia, igual continúe leyendo el libro de Mormón. Es un libro para nuestra época, ¿ya? Fue escrito para nosotros, ¿ya? Y da cuenta de un pueblo, ¿cierto?, que muchas veces escuchó al Señor y otros hizo oídos sordos, y de las cosas que le sucedieron. Pero que su historia y todas las experiencias hermosas que hay, como
Tercer Nefi 11, donde el mismo Jesucristo llega, donde ellos están ahí para nuestra fortaleza. Bueno, además entonces de conocer un poco más a este jovencito, a José Smith, también Moroni le habló algo importante. Y lo vemos en Doctrinas y Convenios, en el capítulo 2. Y miren lo que dice en relación al capítulo 2, a la sección 2. Dice, algunas de las palabras del ángel Moroni dirigidas a José Smith el profeta, mientras éste se hallaba en la casa de su padre, en Manchester, Nueva York, la noche del 21 de septiembre de 1823. Muchas de las cosas que le dijo con respecto al libro de Mormón también le habló de un principio muy importante, que yo se los voy a leer. Y dice, habla de Elías el profeta ha de revelar el sacerdocio y el corazón de sus hijos se plantan las promesas hechas a los padres. Y miren lo que dice. Dice, he aquí, yo revelaré el sacerdocio por conducto de Elías el profeta antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. ¿De qué nos habla aquí? Porque nos habla del profeta, de Elías el profeta. Nos habla del sacerdocio, ¿ya? Y nos habla de algo muy importante. Nuestro Padre Celestial desea que todas las familias sean selladas en el templo y sean eternas, familias eternas. Aquí nos habla de las ordenanzas del templo, de volver el corazón de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. ¿A través de cómo? Del bautismo vicario, del bautismo por los muertos, por nuestros abuelos, por nuestros tatarabuelos, ¿cierto? Y nos unimos como familia, nos unimos como familias, aunque no nos hayamos conocido, ¿ya? Aquí nos habla del poder que Elías trajo de sellar a través del sacerdocio, para las familias sellarlas por toda la eternidad. Y también nos habla de las ordenanzas que nosotros hacemos por nuestras familias ya fallecidas en el templo. Lo más maravilloso es eso. Y esta promesa se cumplió. Se cumplió y después la van a estudiar ustedes. Se cumplió 13 años después. Si quieren les voy a dejar la escritura para que la vean. Se cumplió en Doctrinas y Convenios 110 del 13 al 15 para que la estudien en familia. Cuando nos habla de sellar, es unir, es cerrar algo, es unir, es acompañar, es estar juntos, el sellar. ¿Ya? Qué hermosa oportunidad tenemos nosotros aquí en Concepción. Tenemos nuestro templo ¿a cuánto? ¿15, 20 minutos? Si bien ahora, por esta pandemia y cuarentena, no podemos ir, pero es importante que recordemos que lo tenemos para volver el corazón, ¿cierto?, de nuestros antepasados, de conocernos, de saber quiénes son y de unirnos como familias eternas. Sé sin ninguna duda que José Smith fue un profeta de Dios, que tuvo que prepararse muchos años para ello, que vivió muchas cosas que vivieron ustedes, que han vivido ustedes y van a vivir ustedes como niños y como jóvenes, ¿ya? Pero tuvo que prepararse y tuvo que aprender, pero siempre se guió por nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Él los buscó. Y eso es muy importante. Es mi ruego que ustedes también lo puedan buscar. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.